Estamos de regreso acá a las 8:45. En esta segunda entrevista vamos a compartir con Juan Carlos Zapata, quien es gerente de Fundesa. Y el tema que vamos a compartir el día de hoy un poco tiene que ver con la educación, con la calidad educativa, el vínculo de esta con la productividad y con el ranking de país para poder trabajar en estos temas. Y vamos a empezar a hablar un poquito acerca de estas cifras, de las estadísticas, pero en particular ustedes plantean en un boletín que extienden el día de hoy una preocupación que hay con la población estudiantil, especialmente ya de secundaria, o sea, básicos y diversificados. Entramos un poquito con este tema y por qué es tan importante este tema a estas alturas del juego. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Quique. Buenas noches, Claudia. Y bienvenido otra vez a Guatemala. Gracias, muy amable, Juan Carlos. Bueno, pues básicamente la importancia de la educación secundaria, pues obviamente tiene que ver con las capacidades que el individuo puede obtener para la vida en esa etapa. Y ahí es importante pues hacer la referencia en que es en esa etapa en donde la persona va adquirir las condiciones básicas para poder generar un mayor nivel de vida y por ende un mejor ingreso en el futuro. Aquí es importante que en el caso de Guatemala poder hacer referencia a cómo estamos, digamos, en comparación con otros países de Latinoamérica y cómo pues se debe generar mayor inversión en educación secundaria para poder fortalecer esa capacidad productiva y poder aumentar la competitividad del país. Muchas veces el tema de la educación secundaria no se relaciona directamente cuando uno habla de sectores, cuando uno habla de competitividad, cuando uno habla de tecnología. Tenemos que regresar a siempre a que estas son las bases necesarias para la población para que realmente se puedan tener en una etapa posterior mejores ingenieros, mejores profesionales, y es ahí donde se tiene que hacer esa inversión. Mejores técnicos, y a mí me encanta el boletín de Fundesa por una razón, porque hemos hablado durante años de esa cobertura de primaria, pero Fundesa está diciendo cuál es lo siguiente. Yo quisiera plantear aquí que nos pusiéramos un poco, qué difícil, pero hagamos el ejercicio de ponernos en el lugar de esos muchachos que están yendo a una secundaria en un sector público o privado y que imaginemos cómo es esa competencia laboral, y es el tema que ustedes manejan a la perfección, cuando ellos se enfrentan, digamos, en esa carrera en la que compiten por una plaza. ¿Cuál es la realidad, Juan Carlos? Bueno, la triste realidad es que hay una plaza y muchísima gente compitiendo, cada uno pues obviamente con más destrezas que otros, y la importancia ahí es entonces poder generar esas mayores capacidades para poder generar mayores plazas. Estamos hablando de los colegios y los institutos. Exactamente. Ahora es importante también que para poder atraer, porque una de las condiciones es obviamente no solo tener mayor calidad educativa, porque entonces pues pasaría como pasa en otros países, Cuba por ejemplo, que hay personas muy bien capacitadas pero no tienen plazas de trabajo. Entonces eso tiene que ir en paralelo la atracción de esa inversión, y por eso hablaba de que los sectores productivos por un lado se tienen que velar por mejorar la calidad educativa y obviamente generar esa capacidad de atraer mayor inversión. En el caso de Guatemala, poder mejorar en índices como el de competitividad, por ejemplo, el de tecnologías de la información y comunicación, es fundamental mejorar la calidad educativa, y especialmente en el sector, obviamente, público, porque ahí es donde se necesita generar esas capacidades para que una persona no se vea frustrada, digamos, porque nació en otro municipio en donde la calidad educativa pues no necesariamente va a ser la mejor. Entonces por eso es importante fortalecer esa capacidad educativa para que realmente el Estado le pueda brindar esas oportunidades a las personas. Complementando el boletín que ustedes sacaron hoy, el día lunes sale el Informe Nacional de Desarrollo Humano y plantea también muchos retos para el tema juventud. Sí. Hay una mejor cobertura hoy que hace 10 años en el tema primaria. Obviamente, como lo decía Claudia hace un momento, mejoramos también sustancialmente del 22% de cobertura a nivel de básicos, ya casi a un 50% en básicos, pero cuando pasamos de básicos a diversificado, todavía estamos en un nivel muy bajo de cobertura. Cuando vemos todos estos números, además vemos una burbuja demográfica. Esta es una población que es la generación más grande que va a haber en la historia de Guatemala. Es más grande que la población, que la generación que va adelante, y es más grande que la generación que viene detrás. Entonces tenemos un reto para que esta generación que tiene entre 13 y 30 años
años tengan las posibilidades de poder no solo estar mejor capacitado, Juan Carlos, pero cómo le conseguimos posteriormente que tenga esas oportunidades de empleo. ¿Dónde vamos a lograr hacer el vínculo entre esa mejor capacitación y formación y el amarre con esas mejores oportunidades o de empleo o de emprendedurismo? Exactamente. Bueno, lo que acabas de decir del tema de emprendimiento, emprendedurismo, pues obviamente es un factor fundamental que el Estado debe facilitar mejores condiciones para crear un clima en donde poner una empresa sea mucho más fácil. Aquí, en el caso de Guatemala, pues tenemos una agenda ahorita que creo yo es fundamental, la agenda del Doing Business, para poder fortalecer, digamos, la capacidad de las empresas a poder generar mayor inversión a través de la facilitación de los procedimientos para que de alguna forma, pues obviamente, hayan más plazas de trabajo. Ahora, lo que decías es una realidad. En los últimos 10 años pues entraron 2.5 millones de personas a la fuerza laboral. De alguna forma solo se generaron 500,000 empleos formales. 1 millón de personas entró en la informalidad y el millón restante migró a Estados Unidos en un 90% o un 10% a otros países. Entonces, ese déficit de empleos o de plazas de trabajo o de oportunidades es lo que Guatemala debe acelerar, y para eso se debe atraer mayor inversión generadora de empleo. Pero para que una empresa venga a invertir, va a ver obviamente cuál es la calidad de la fuerza laboral que existe en un país para poder determinar cuál es el sector al cual se debe competir, y obviamente los sectores más competitivos son aquellos también que demandan mejor calidad de fuerza de trabajo. Entonces ahí es muy importante invertir en la calidad educativa, especialmente en la educación secundaria, porque es cierto, o sea, han habido avances muy positivos, digamos, en la parte primaria, en la parte secundaria, pero ya cuando vamos al tema diversificado, ahí se tienen que empezar a generar mayores divisiones, digamos, el tema de meter el inglés desde edades mucho más pequeñas, porque es mucho más fácil para una persona pues aprender otro idioma desde una edad más temprana. Bueno, y por otro lado también las carreras técnicas, que no lo toca el boletín, pero de alguna manera a medida que uno va leyendo, digamos, sobre ese avance que se tiene, también la oferta que se tiene para aquellos estudiantes que simplemente piensan en una alternativa más allá del diversificado o la universidad. La capacitación técnica es la oferta, no lo dice el informe porque no es el objeto del estudio, pero me imagino que estará, digamos, por debajo de las expectativas de esa juventud. No, claro, y el tema técnico, pues obviamente el tema de la educación da para muchos boletines, y de hecho pues eso es parte, digamos, del esfuerzo de Fundesa de estar pues tratando de retroalimentar ese debate. Sin embargo, en el tema, por ejemplo, de cuáles son esos sectores productivos que generan un mayor retorno, digamos, sobre la inversión de las personas que entran a trabajar, podemos hablar, por ejemplo, de los call centers. O sea, una persona que entra a trabajar en un call center, en su mayoría, pues va a ganar un salario por encima del promedio nacional, digamos. Con las mismas, si tomamos en cuenta las capacidades que puede tener una persona en un call center versus en otro sector. Entonces ese es el tipo de avances tecnológicos, pero para eso se necesita también que la persona pues obviamente hable inglés. Y generalmente muchos deportados son quienes aplican a esa plaza. Bueno, esa es otra de las oportunidades que se generan para el caso de Guatemala, y obviamente pues la persona que viene deportada, que tiene un nivel básico de inglés, pues obviamente puede acceder a esas oportunidades. Hablamos un minuto del tema del emprendedurismo. En el Currículum Nacional Base, en el CNB, se modificó una parte ya que tiene que ver con lo que era educación para el hogar y algunos otros tipos de manualidades y trabajos industriales como carpintería. Se eliminan muchas de esas clases y se incorpora por obligación todo lo que tiene que ver con emprendedurismo. Ya forma parte del Currículum Nacional Base el tema de emprendedurismo y la contabilidad aplicada ya a emprendedurismo. Se empieza a crear esa cultura de emprendedores como parte del Currículum Nacional Base. Eso es una parte fundamental también de poder preparar a esos jóvenes para que no todos necesariamente sean empleados el día de mañana, sino que monten su propio negocio. Claro, pero no es solo la preparación que va a tener, que es importante, pero por otro lado,
el reducir la dificultad, digamos, de poner una empresa formal. Claro. Poder Accesos generar a créditos. accesos a créditos, poder facilitar, digamos, el pago de impuestos, facilitar la inscripción de la empresa. Todos esos trámites que obviamente la agenda del Doing Business y ahí pues el Programa Nacional de Competitividad tiene una agenda clara en poder fortalecer esa capacidad del Ministerio de Economía, el registro mercantil, de poder ir facilitando esos procesos. Vemos como otros países, por ejemplo, en México, pues ya hasta una sociedad anónima se puede pues abrir mucho más rápido que en el caso de Guatemala. Actualmente pues está alrededor de 32 días. Algunos dicen que ya hay algunos avances que va por 20 días. El presidente el otro día decía creo que 12 horas. Creo Sí, que dijo pero la sociedad anónima todavía no es tan rápido. Sí, han habido unos grandes avances para comerciante individual, que creo que también pues para pequeñas y medianas empresas es la mejor figura para comenzar, pero obviamente a la hora de ya tener una capacidad productiva mucho más grande, que se genere mucho más empleo, pues obviamente la figura de empresario individual todavía se queda limitada. Sí, definitivamente. Es una dinámica de un proceso que nos obliga a voltear a ver, insisto, tuvimos avances notables los últimos 10 años en el tema educativo, pero focalizar ahora a esa generación, a ese segmento de población que está entrando al mercado laboral en pocos meses o pocos años, se vuelve una cosa crítica para la economía del país. Así que bienvenido a este tipo de informes y este tipo de estrategias y de desarrollo que está trabajando Fundesa, que viene de la mano con los últimos ENADES también, de tratar de ir fortaleciendo el tema del combate a la pobreza. Sin duda, y la verdad es que ahí lo que Fundesa hace es obviamente sumarse a las instituciones del sector privado que deben estar involucradas en el tema de la educación, pero ahí es fundamental que el sector de tecnología también empiece a tener mayor involucramiento, digamos, en poder dar acompañamiento al Ministerio de Educación en cuáles son los requerimientos que van a después solicitar, digamos, de las personas que vayan saliendo de las diferentes escuelas, pues obviamente cuál va a ser los requerimientos mínimos que deben tener esas personas. Para ingresar al mercado. Juan Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. En este segmento esta noche. A ustedes también gracias por habernos acompañado en estas dos entrevistas de hoy en la noche. Vamos a ir al corte. Estamos acá a las 8:45.